¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones a Dimash Kudaibergen. Y así como el día de ayer que la reacción fue gracias al enlace que nos mandó Tatiana desde Bielorrusia, este también es un enlace que me mandó ella. Es otra comparativa, es otra sección de su versión, así como la de ayer. Ahora lo vamos a hacer con el tema de Ulisse, que sabemos que Dimash interpretó con Aida Garifulina. Y bueno, vamos a ver la comparativa de la original, que también está Dmitry Boristovsky, está Sami Yo y está Aida Garifulina en esta versión, que digamos que podríamos tomarla como que la original, ¿no? Y después vamos a ver la versión de Dimash y Aida. Bueno, pues sin más preámbulos, Tatiana, muchísimas gracias por todos los enlaces y por todos tus mensajes que me mandas. Todos y cada uno los leo, no te preocupes. Muchas gracias por tus palabras en lo que crees tú que por qué no ha avanzado el canal. Muchísimas gracias por las sugerencias y por las recomendaciones. De verdad, de corazón te lo digo, muchísimas gracias. Y te mando un fuerte abrazo hasta Bielorrusia. Y pues bueno, vámonos ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. На сцене Сумичо, Дмитрий Хворостовский и Аида Гарифулина. Wow. La pregunta es, ¿será el mismo evento donde vimos la de ayer, la de Te Amo Cosi? Porque se me hace muy similar el vestuario de Sumi Yo. Y también el del señor Dmitry Boristovsky se me hace muy parecido. Ahí Aida, qué joven estaba, Estaba muy jovencita. Wow. Uy, esos graves. Wow. Wow, se oye bastante épico, se oye como que están preparándose para la batalla, se oye muy bien la voz de Aida, es una delicia. Fíjense que a mí en lo personal se me figura mucho, se me hace un color y un timbre de voz muy similar el de Aida Garifulina con el de la señora Svetlana. Tienen, bueno, obviamente las dos son sopranos, ¿no? Pero es que su color de voz se me hace muy similar cuando hacen la voz impostada. Se me hace muy similar. La resonancia, la brillantez, la calidez y la claridad de su voz es muy similar. A lo mejor por eso Dimash con ella se ha adecuado también, ¿no? Porque es como si estuviera cantando con su mamá en cuestión de color de voz. No nos confundamos. Es como si estuviera cantando. Yo imagino que con Dimash con su mamá debe haber cantado muchísimo. Me refiero a detrás de cámaras, ¿no? Practicando y cosas así. Yo imagino que debe haber cantado con su mamá y con su papá. Y yo imagino que por eso va a estar acostumbrado, ¿no? A estas dinámicas. Pero sí, la voz de la señora Aida, bueno, en este caso aquí la señorita Aida, se me hace muy similar al de la señora Svetlana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se les hace parecido o no? Déjenmelo aquí en los comentarios.
Oigan, otra pregunta. No sé si ustedes sepan cuál es la receta o cuál es la fórmula que utiliza el maestro Crutoy para siempre verse igual. Pasan los años y siguen pasando los años y el señor no cambia. Siempre se ve igual. Lo único que lo diferenciamos de cuando estaba joven es porque tenía pelo. Pero ahorita es lo mismo. No tiene arrugas, no tiene nada, se ve igualito. Para mí que es algo cercano a Dorian Gray. Wow. Wow. Vean, está igualito. Aprovecho esta pausa para mencionarlo. La señorita Sumi Yo también tiene unos agudos bastante respetables, ¿eh? Me encantó, pensé que era Aida y no era ella. Aida no estaba cantando en esa parte. Algo bastante curioso, digo, no conozco el trasfondo o el contexto de la carrera de la señorita Sumi Yo, pero se me hace algo muy curioso de que si tiene y está cantando algo estilo ópera, algo estilo bel canto, si se dan cuenta el señor Borstowski y Aida están haciendo como que la gesticulación perfecta para el bel canto, están abriendo totalmente la boca y la señorita Sumiyo la boca la abre muy poco. No sé si así sea su estilo o que pase, porque ella casi no abre la boca. No sé, no sé si tenga problema. Es que luego muchas veces por no abrir tanto la boca, la articulación de las frases o las palabras no se alcanza a distinguir bien porque no articula bien. Pero bueno, digo, si es su estilo y así canta bien, perfecto. O sea, canta muy bonito. No estoy diciendo que cante mal, sino que simplemente eso se me hace curioso, ¿no? Comparen la apertura vocal de la señorita Sumiyo con la de Aida o con la del señor Borostowski. Vean, casi no la abre y Aida la abría completamente.
Wow. Wow, la verdad que les puedo decir bastante épico, me gustó mucho, se escucha que te están alistando para la batalla, es algo excepcional. Ay, señor Borostovsky, wow, wow, wow. Tiene una voz, me gustaron sus graves, pero aún así, yo sé que son odiosas las comparaciones, pero comparado con la voz de Dimash, su voz se me hace muy pesada, no sé, no sé qué sea. No estoy diciendo que cante mal porque no canta mal. Es Dmitry Borostovsky, o sea, obviamente no va a cantar mal. Canta muy bien. Nada más me estoy refiriendo a su tono, a su color de voz. Se me hace como que más duro de digerir, más pesado, no sé. A comparación de la de Dimash, que se me hace más ligera, más suave, más dulce para el oído, a pesar de que sus graves llegan a ser más graves y más oscuros. No sé, es cuestión de gustos. Digo, si tú eres fan del señor Borostovsky, felicidades, era un gran cantante. Lamentablemente ya no está con nosotros por todo lo que me dijeron ustedes el día de ayer, que de cáncer se fue antes de tiempo. Y es una pérdida porque es un talento excepcional. Y bueno, Aida es deliciosa. Simplemente lo voy a dejar así. Aida es deliciosa. La señora o señorita Sumiyo canta muy muy bien. Nada más se me hizo curioso ese apartado, ¿no? De que vocalmente no abre mucho la boca. Pero bueno, si es su estilo, adelante, ¿no? Y pues bueno, Ático, cállate. Ático, ya cállate. Y pásate a la siguiente reacción. Vámonos con la versión de Dimash y de Aida. На льду победителей Всемирной универсиады Беттина Попова и Сергей Вау. Мозгов. На сцене Аида Гарифуллина и Димаш Кудайберген. Улис. También otro dato antes de que empecemos. Ya sé que me van a odiar por parar tanto el video. Pero antes de que empecemos. Ayer no sé si recuerdan que en una perspectiva que teníamos, Aida se veía casi de la estatura de Dimash y yo les hice ese comentario de que a lo mejor Aida era muy muy alta, ¿no? Porque casi llegaba a la altura de Dimash y todos me dijeron que no, que Aida mide 1.65, o sea, realmente alta, no, precisamente muy alta no es, digamos que es una altura promedio. Y que todo lo demás era por obra y arte de los tacones, de las plataformas, como lo quieran llamar, del tacón de su zapato, de su calzado. Y pues bueno, no sé qué esté usando zancos, porque de 1.65 a 1.90, o sea, son más de 25 centímetros, 25 un poquito más, porque Dimash mide 1.91, 1.92. O sea, son casi 25, 26 o 27 centímetros de altura en puro tacón. Sí es algo bastante respetable, ¿eh? Y digo, pues bueno, nada más eso para dejarlo como dato, ¿no? Y también ayer me corrigieron y tienen muchísima razón, lo estaba confundiendo. La de Cuestión de Honor no la canta con Aida Dimash, la canta con... ¡Ay, se me fue el nombre! Ay, se me fue el nombre, pero es otra cantante, es una cantante de ópera kazaja. Con la que canta la de Cuestión de Honor, porque esa, si no mal recuerdo, que fue la apertura de los Juegos de la Amistad en Kazajistán, o algo así se llamaba, ¿no? Creo. Y sí, la que sí canta con Aida es esta, la de Ulisse y la de Yamukosi. Pues bueno, muchísimas gracias por la corrección del día de ayer. A todos los que me dijeron, Ático, cállate los ojos, no es con Aida la de Cuestión de Honor, es con la otra soprano. Que, ay, se me fue el nombre ahorita de la señorita, pero bueno, es con otra. El señor Kotoy se ve igualito, en serio, que insisto. Ya me dio envidia. Wow, wow, es que sí, hay mucha diferencia en los colores de voz entre el señor Borostovsky
y los de Dimash. No sé, les digo, las del señor Borostovsky son muy ricas, muy fuertes, pero se me hacen muy pesadas. Y la de Dimash es más ligera, más dulce para el oído, no sé. Oh, y más grave. El soporte y el control. Wow, ¿saben qué diferencia le acabo de encontrar? No sé a qué se deba. A la ecualización del sonido, puede ser. Pero no sé si recuerdan en la versión pasada, en la del señor Borostovsky, Sumi Yo y Aida, en esta parte donde interactuaban los tres, se escuchaba muy épico, muy como que te preparaban para la batalla. Escuchaba hasta cierto punto estridente y te emocionaba, te ponía la piel de gallina, los vellos de punta. Y en esta versión de Aida y de Dimash, no sé, no sentí eso. Como que la sentí en ese sentido un poquito más apagada, más seca, no tan estridente. No sé a qué se refiere. Las dos versiones suenan espectacular. Pero no sé, puede. Como que la de Dimash Aida la siento más cuidada en cuestión de calidad, de que no se oiga muy estridente, porque en la versión pasada hasta se escuchaban los coros, ¿no? Vemos que aquí tenemos un coro muy muy grande de jovencitas y de jóvenes, y su voz, la voz de ellos casi no se escucha. A lo mejor es eso, eh, la, eh, la calidad del sonido que está, no sé, como que más cuidado, no sé, se me hace curioso. Y pues bueno, no sé ustedes qué piensan. Déjenmelo aquí en los comentarios, ya lo saben. ¡Wow! Esos agudos. Ahora sí se escuchan los coros.
Oh, wow, ese arreglo. Como que lo modernizaron un poquito. ¡Oh, wow! ¡Wow! Dimash se fue más arriba que Aida. Eso sí es increíble, vamos a ver. Sí, porque Aida se queda en la misma y Dimash se va arriba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es una delicia esta canción de Ulises, sobre todo la voz de Aida, como les dije en principio, Aida es una delicia. Escuchar a Aida es un deleite. Y obviamente escuchar a Dimash es fuera de este mundo, ¿no? En comparativa, digo, cada uno tiene su estilo. Aquí lo que podemos comparar es al señor Borostovsky con Dimash. Yo ya les dije mis sentires, mis pensamientos. Las dos voces me gustan muchísimo, pero ya si nos ponemos a comparar, la voz del señor Borostovsky se me hace un poquito más difícil de digerir, más dura, más pesada, a comparación de la voz de Dimash, ¿no? Que se me hace más ligera, más suave, más digerible al oído. Pero los dos muy bien, los dos son grandes. El señor Borostovsky fue y siempre será un extraordinario cantante, una leyenda, y Dimash está haciendo su camino para convertirse en lo mismo, si no es que ya lo es, ¿no? Aida increíble en las dos. En cuestión de sonido, a lo mejor me gustó más la primera versión porque se escuchaba más estridente, me llenaba más los sentidos, ¿no? En esta me gusta mucho que el audio está muy bien cuidado. No dudo de que esta versión haya pasado por postproducción para sacar el video, de que se hayan cuidado los detalles porque no se escuchan ni siquiera los deslices de los patines, a comparación de las otras versiones como la de Te Amo Cosi o la de No y todo eso, donde se escucha que están patinando, ¿no? Y aquí en esta versión no se escucha ni siquiera eso. El audio está más cuidado, a lo mejor por eso pierde esa estridencia de la que me refería de la primera, ¿no? Las dos versiones increíbles. Tatiana, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Ya sabes que amo la ópera, amo a Dimash, amo a Aida y los amo a todos ustedes. Y pues bueno, Dears, dígame a qué más quieren que sigamos reaccionando. Déjenme sus enlaces, sus comentarios, sus sugerencias, sus aportaciones, tanto aquí en los comentarios de YouTube como por Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí me pueden mandar por mensaje privado lo que ustedes quieran y por ahí podemos platicar si ustedes gustan también. Y pues bueno, ahora sí que si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.